Vamos a continuar. Fíjense que habíamos abordado el tema de la formación económico-social, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que significa? La formación económico-social se encuentra definida, digamos, en dos partes. Uno que se conoce como superestructura, la otra, la base material. Cuando nosotros hablamos de la sociedad, de esta formación económico-social, todos los componentes que va a tener esto, voy a explicarlos. ¿Qué instrumento científico tiene el médico para dar un diagnóstico? La pregunta fue, a ver, ¿qué instrumento científico tiene un médico para dar un diagnóstico? Escucho. Haga señas. Bueno, ¿sí saben qué es lo que necesita el médico, compañeros? ¿Qué es lo que necesita el médico? ¿Eso que se llama? Bueno, no solo eso, pero es parte de los instrumentos. Puede ser un termómetro. Sí, también para medir la presión. No, se requieren instrumentos científicos. Un ingeniero, ¿cuál es el instrumento que tiene para dar un dictamen científico? ¿Ah? Un ingeniero. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan los ingenieros para darnos una explicación científica de lo que van a hacer? Una regla, más, ¿cierto? Eso. ¿Y qué requiere un astrónomo? ¿Qué requiere un astrónomo para dar un dictamen? ¿Y un científico social? ¿Dónde está eso? ¿Y dónde consigue usted la conciencia? ¿Ah? ¿Dónde se consigue la conciencia? ¿Qué conciencia? Si es por el conocimiento que verá acá, no, ¿qué conciencia va a tener? ¿Ah? Lo que yo quiero decirles es que también nosotros somos científicos, vamos a ser científicos y necesitamos dar dictámenes. Entonces, los científicos, para dar una explicación científica, tenemos que tener el único instrumento que es teórico. Instrumento teórico, que es la formación. Este instrumento teórico, que aquí falta un montón, vamos a explicar un montón, aquí tenemos que hablar de fuerzas productivas. Vamos a hablar de fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas, vamos a hablar de fuerza de trabajo. Para eso sirve el instrumento de trabajo. Y vamos a hablar del objeto de trabajo. ¿Ya? Pero también vamos a hablar de relaciones sociales de producción. Y entre las relaciones debemos encontrar las relaciones de propiedad.
demanda el secretario general de las Naciones Unidas, distinguida licenciada. ¿Podría usted indicarme cómo está la economía de su país en términos de apreciación de los escenarios propios del desarrollo de su país? ¿Cómo me contestaría? A todos los que están aquí se lo llevaría a la chingada con esa respuesta. No la puedo dar. Hay que aclarar las cosas. Entonces, solo por dar un ejemplo, señor secretario general, atentamente le queremos informar que de conformidad con la formación económico-social guatemalteca, los instrumentos de trabajo como la fuerza de trabajo se encuentran realmente en decadencia, porque la fuerza de trabajo no tiene educación, la fuerza de trabajo no tiene ni una sola aspiración, porque los salarios están en la calle. Los instrumentos de trabajo, por supuesto, no son tecnología de punta, todavía se utiliza la cosa. Me dice que no estoy empezando. ¿Y cómo hacer la conclusión? Es lo peor que existe en el mundo. Aquí vamos a saber quién es de derecha y quién es de izquierda. Y vamos a ver si tienen esa fortaleza. Los invité a que vieran una entrevista que me hizo Pamizán en ¿cómo se llama? ¿Alguien la vio? Sí. Es importante que veamos esa entrevista. Con un abogado que la analista pone en su lugar al presidente del Brasil. Que venga esa paja razonable del canal 7, ese de. ¿Cómo se llama ese periodista? Esa cosa. Españolete. No, el que le dicen cacaña, ¿cómo es eso? Un veneno, esa porquería. ¿Cómo se les pone en su lugar? Porque entrevistan a quién? A payasos. Dice lo que estoy hablando, yo quiero que miren las entrevistas. ¿Por qué me permite? Porque me presento como agrarista. Porque soy abogado agrarista. Hoy me está correspondiendo desgraciadamente que lidiar con esos malditos policías, jueces y fiscales que asesinaron a unos campesinos en Río Hondo, Zacapa. Le toca que presentarle, ustedes ven el campo pagado de esa porquería de empresa. Sí, que los criminales de las comunidades, y una vez criminalizan la lucha de los pueblos, cuando ellos tienen más de 20 años de haber desviado ese río y haber dejado 18 comunidades sin agua. ¿Y qué hacemos los abogados sancarlistas? Una facultad que ha sido derechizada desde hace 25 años, donde el estudiante la máxima aspiración es ser igual que la Consuelo Porras. Entonces, a mí me toca que hablar de la formación económico-social, que ahí estamos medio empezando, pero nos corresponde, ¿cierto? Y me toca que hablar, porque yo no he hablado del origen del derecho acá, o he hablado del origen del derecho. ¿He hablado cuál se originó el derecho? ¿No? ¿He hablado de Dios? No. He opinado, pero no he hablado de nada. ¿He hablado de Estado? ¿He hablado de derecho? ¿He hablado de iglesia? No, no me interesa. Yo le doy razonamiento para que me digo que
Dice el Corán, si le puedes quitar la mujer a un cristiano, quítasela. Eso no se merece enterar. Encuentran un campamento con 100.000 mujeres. Ese libro se llama Tierra Santa, Sociedad Anónima. Esos son los libros. Encuentran un pueblo con 100.000 mujeres. Sus hombres en la guerra, pero 100.000 mujeres. ¿Qué vamos a hacer? No les pueden dar el poder y meterlos presos, matar, degollar. Así son los cristianos, degolladores de mujeres. Sean historias. Miren el relajo que sacan una orden de captura internacional a Putin, ¿cierto? Porque secuestró 500 niños en una parte de un lugar o de un territorio ruso, pero que estaba en manos de Ucrania, porque así lo está planteado desde la solución de esto. Pero miren, Putin ha sido un caballero en esta guerra. No dispara gente civil. Nosotros perdemos, ¿cierto? Es un caballero. Manda a pedir que desocupen ese pueblo porque lo van a bombardear en cada pueblo que llega. Porque van avanzando. Y ya vamos a explicar que le están ganando la guerra a la OTAN, a los nazis. El único Estado mundial, el único imperio mundial que liberó de los nazis al mundo fue precisamente Rusia, no esos pendejos norteamericanos que ganaron la Segunda Guerra Mundial en Hollywood. Se plantea, le ponen una orden de captura porque secuestró a 500 niños. Y ayer creo que fue una comunicación de Estados, llega un plan Stone de Stockton, a usted lo estamos condenando porque secuestró a 500 niños, está equivocado, ya entregamos a los niños, a sus familias por terceros países. ¿Y cómo queda la orden de captura? Con esos jueces estúpidos internacionales, ligados a toda la hegemonía de los europeos, de los eurotontos en este país productiva. ¿Dónde se han comprado los insecticidas, los abonos? Porque en nuestros países no hay fábrica, pues se requiere petróleo. Los imbéciles de la oligarquía mexicana matan a su única empresa mexicana que le daba precisamente los fertilizantes a América Latina, la desaparecen para quedarse ellos como compradores a Ucrania. Estamos hablando de derecho agrario y que tiene que ver con una guerra mundial. Ahí miren a ese imbécil de Macron como lo pijea a la mujer de él en la puerta de un avión. Porque no me lo él, el primer ministro de Alemania y el otro Mura de Inglaterra, los tres agarrando boca y los tres malditos imponiendo una guerra mundial para tirar bombas nucleares a Rusia. A quien le deberíamos de llamar la madre patria. Nos liberó de Hitler. Dios, nosotros creamos leña en el fuego para hacer cualquier horno. Se impone la supremacía blanca con esos pendejos. Todo eso no es que te saque la palabra para un lugar para otro, sino genera toda una comprensión que no podemos permitir. Yo no me voy a quedar encerrado en esta área sin mirar las particularidades. Si ustedes nos quieren ir a llamar nada,
Entonces, yo tengo una formación económico-social que no está completa, que la voy a desarrollar, pero tengo que hablar de la comunidad primitiva. Ya puse aquí las comunidades, ¿cierto? Tengo que hablar del... Por esto. Yo tengo que hablar de los modos de producción. ¿Qué significa modo de producción? ¿Qué significa modo de producción? ¿Qué significa modo de producción? Así sencillo, ¿qué significa modo de producción? Es la forma de cultivar la tierra. Es la forma de construir. Y la humanidad ha tenido por lo menos 5 modos de producción. Empezamos por la comunidad primitiva, después que sigue la esclavista, después que sigue la feudal, ¿qué más sigue? ¿Y cuál es la otra? Eso es un modo de producción. Pero si yo le pregunto dónde surgió el hombre, porque yo tengo que hablar del surgimiento de la humanidad. ¿Y cuándo surgió la humanidad? Ya puse 4.500 millones de años. El origen del planeta. La humanidad es menos. Pero el planeta, ¡pum! La primera bombazo interestelar. ¿Ya? ¿Cómo se le llama eso? La teoría del Big Bang. Una explosión intergaláctica. En un segundo se hizo toda la galaxia que tenemos en un segundo. Y aquí se explica, ¿por qué le saco la banana? ¿Por qué creen que los ricos no han podido entrar a Rusia? ¿Por qué los chinos, por qué los Estados Unidos no pueden entrar a la China? Entra con los países pobres, pendejos, pobrecitos como los guatemaltecos, que desde la revolución, la contrarrevolución que nos imponen los norteamericanos desde 1959, nos dejó como pendejos hasta el día de hoy. No nos lo hemos podido quitar de encima. Esa aproximación económica que tenemos. Y esa formulación de la calidad de la producción de la tierra de este país, del 88% de la producción agraria de este país, le pertenece a manos extranjeras. ¿Ustedes creen que me quiere el Brasil? A mí hasta el dueño de la Marroquín me dedicó una página en prensa libre que me vigilara. Entonces, tenemos que hablar del origen de las cosas. ¿Cuándo apareció la cosa? Entonces, si yo pongo en el escenario y esclavista, capitalista, socialista, ¿dónde surgió el hombre en estos modos de producción? ¿Dónde surgió el hombre en ese modo de producción? Entonces vamos a desarrollar aquí que la comunidad no vamos a ponerse ya el nombre de Merkel, de cada todos los conceptos históricos de lo que ha existido, porque ahí está.
¿Cuál es la diferencia entre historia y prehistoria? La prehistoria es antes de la escritura y la historia después. Y si la historia es, ahí papá y mamá, ahí dejaron fotografía, dejaron carta, papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, dejaron a escribir hasta en la escuela, papá y mamá, y esos los últimos que escribieron en la escuela solo que fueron papá y mamá. Y papá y mamá, hasta llegar que no sabía nada. De la historia lo que queda escrito, la prehistoria es lo que no se conoce. Y ahí viene la otra capacidad científica que tenemos que tener para llegar a inducir mentalmente por qué se desarrollaron las cosas así. En la numeración antes de 3 que hay 2 y antes de 2, sí, vamos a ir aproximando nuestro conocimiento matemáticamente. Para no hablar de pendejadas, me explico, que la saben los de la Arriba, los de la Marroquín y los de la Mariano Gálvez, de un seminarista que vaya a la iglesia de Dios, de ese pastor, ¿no? Ese caluras de mierda y varía, no, mejor se lo pego a él. Yo sé que es molesto. Sé que es molesto. Hay que tener una actitud mental para no seguir conduciendo a este país. Nos ha conducido hasta este momento de nuestra vida. Todo lo que nos han enseñado de país hasta el día de hoy no sirve para nada. Si no el país fuera libre. Fuéramos una socialista. Bueno, ¿no me parece? ¿Y dónde vamos a ponerle a esto? Inferior. A esto le vamos a poner medio. Y a esto. Si quieren, aquí pongamos inferior también. Medio y aquí. Y lo pueden hacer aquí. Eso es lo que llamo. Hay que ser el origen. Entonces a esto le vamos a poner salvajismo, a esto le vamos a poner barbarie y a esto le vamos a poner civilización. Voy a darle el origen, ¿no? ¿Dónde surgió el hombre en estos cuadros? Estos estadios se dividen en espacios de tiempo. Este estadio, ¿de dónde ustedes originan al hombre aquí en la comunidad primitiva? ¿Aquí o aquí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cero? Ahora, aquí nos vamos a dar ya todo. ¿Cómo era eso? Bueno, la búsqueda ahí en su libro, ahí está toda la producción económico-social bonito, bien inventado, pero se lo voy a decir. ¿Cuál es el medio? El lado izquierdo, el lado derecho. Suyo o mío. Así que se siente, ¿ves? Ahí está. Muy bien.
tierra en los segundos. Hombre, ese hombre, porque el reconocimiento que nosotros tenemos es ni siquiera es indígena. Nosotros vamos por el abogado, que lo que digo el pastor, lo que digo el cura, lo que digo cualquier mujer, menos hablar del tipo de las cosas. Yo no he hablado de Dios, no he hablado de religión. Pero si es cierto es, tengo que hablar del derecho. ¿A quién se le aplica el derecho? Ciudadano. Entonces, cuando aparece el primer momento, yo lo pongo de la siguiente manera para no quedarme atrás, porque puedo dar la explicación desde el surgimiento del planeta, que aquí cayó un... ¿Cómo se llaman los que traen hielo? Traen una asteroide, no, cometa, con hielo, con hielo. ¿Y lo que hay lo que hay? Dios, el planeta, solo profesional. Pero ahí no apareció el hombre todavía. Si me olvida el nombre de ese animal que le da la función del hombre, que dije que apareció, sobrevivió al calentamiento del planeta y al desaparecimiento de los dinosaurios. Se llama, ¿cómo se llama cuando uno va al cielo ni al infierno? Purgatorio. Purgatorio, ya sé por qué se llama purgatorio. Es como del tamaño de una vaca, de una subicada, pequeña. Ya, se llamaba purgatorio. Vamos a explicar hasta ese momento que el calentamiento global absoluto del planeta sobrevivieron otras especies y entre esas sobrevivió la posible, no la posible, el único mamífero que había en ese momento, que era él. Ya después también desapareció. Vamos a ver todos los conceptos de la evolución. Pero ahí no estamos hablando del hombre. Entonces yo propongo que para poder explicar el origen del hombre, hagámoslo de aquí para atrás. Vamos a suponer que estamos en el paraíso. Lleno de nudos. Hablamos de nudos. ¿Sí? Había cero porque había como le pagaba la mujer, pero había, porque la suegra también cuidaba, ahí andaba la culebra también. Paraíso. ¿Cierto? Porque pero ahí perdía. Ahí conocía todo. ¿Quién era ese diablo? Se llamaba... No lo quiero decir. Se le dijo al hombre que bestia. Y se puso como una chingada. Pero si me contestan así en el examen, los expulso de la universidad de las Andes. Eso solo es un supuesto. Entonces, cuando yo lo mira y me dice, ya, esto va, ya, pin al otro lado, pin, era pin, al otro era pin igual, al otro lado. ¿Cómo nos tiraron al otro lado? La tarjeta de crédito. Ah, chingada, tú ya vas a pagar la tarjeta de crédito, pendejo. Te voy a pagar la gato. La tarjeta de crédito. ¿Cómo tiraron al hombre al otro lado? Listo. No le da la lógica a eso. ¿Sí? Ahora, si hay que del otro lado le da vergüenza con una hojita. Su madre. Aquí viene la travesía más importante.
¿Qué necesita el hombre para poder? Cuando me refiero hombre, incluyo a los términos humanos. No estoy de acuerdo con esa inclusión de ese escenario, pero lo respeto. Digo. También que se respeten. ¿Qué le digo? Para no vivir. ¿Qué es lo primero que acaban buscando? ¿Cómo hizo para encontrar comida y buscar comida? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Perdón? Trabajo es una actividad social. Eso es la primera. La sobrevivencia. Ese marco de la sobrevivencia, de lo que tenía ya eran raíces. El hombre era como las llenas, como los zombies. Comía ¿qué? Carroña. El hombre era carroñero. Y vagar. De vagar de él, también lo vigilaban otras especies. Estaba el tigre bien interesado. Para el tigre, ¿no? Si el animal más débil del planeta es el hombre, no hay especie más débil que el hombre. ¿Quién tiene más posibilidad de vivir? ¿Una cucaracha allá o un bebé ahí? ¿Quién tiene más posibilidad de vivir? ¿Pero por qué? Cucaracha. Porque no puede ser. Porque falla una. Ya está hablando. Bueno. Y ahora voy a hablar de la chiche y de la cucaracha. ¿Y qué necesita el hombre para poder vivir? ¿Sí? Tengan siempre presente que el hombre no puede vivir sin comida. Y entonces, hay algo más fuerte que hace que el hombre haya evolucionado y haya sido más grande que la mujer. Y efectivamente la chichi. Si no venía con todavía no necesita. Bueno, a veces son patanes. Ese licenciado bien patán me dijo, sí, mi hombre rústico de H y asadón genuino es este patán. Hombre rural, hombre con tierra en el cuello y los oídos, sudoroso, sombrero. Hay que sembrar la tierra. Hay que ordeñar. Rico, hay que sembrar maíz. Siempre le pregunto aquí, yo sé, aquí alguien me dice, yo sí he torteado, sí, la mujer de torteaba, sí. Yo no creo que no. ¿Y sabe tortear? Y yo creo que tortear. Pero no soy de tortear. Se llaman que las tortillas para la guerra. ¿Saben que en la guerra no han hecho estudios? ¿Cómo que se llama? Totoposte. En la guerra en Totoposte, en América, en el cementerio de Jalapa, Ubalino, Santander, Roca, Capitán.
en la guerra del Tocopós de mi abuelo. Que no me lo crean. Mi familia misma recoger los rifles que venían de Checoslovaquia y que no se le entregaron a la gente que venía a defender la revolución del futuro. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no nos dejaron regresar a la tierra. Ellos no habían nacido. Mi familia ya no pudo regresar a su casa. Nos tiraron a la pobreza total. Comentábamos eso con cierto orgulloso. Mi familia, una de ellas, fue la primera ama, se llama Raquel Randón. Hermanos, la primera analista de esta facultad, la primera mujer que trajo fundación mujer. Venga, brincón soy, pero si será, no sé si será machista, no lo sé. Pero espérenme, no, mírenme así, hombre, macho. Ya no lo declaro, pero quiero seguir en este tema, porque en eso estoy. Hay que conseguir comida. Entonces, el hombre se volvió recolector, profundamente recolector, era carniero. Pero no es tanto aprender eso, sino entender que la chiche es parte de la formación económico-social de este hombre. Es parte de las relaciones sociales de producción, de las relaciones sociales de producción. Como tenemos que hablar de conceptos técnicos de economía, ya, las relaciones sociales de producción. Cuando el hombre llega y le da ese sostenimiento de la chiche y ese esfuerzo, pero viendo eso, el hombre sube acá y fue creciendo. Pero llegó un momento en que el tigre viene de sangre. Era fácil casar a un hombre. Jesús, ¿qué es este señor tigre? ¿Y a dónde va a huir? Ahora no sé si un león. El león sí se arrojó. Pero bueno. Hasta ahora. Ya se ha agarrado el león. No. Yo no tengo problemas con la salida sin es hay que así que está hoy. Entonces, yo tengo en esa parte inferior, dije, el hombre surge, pero también se encuentra un tigre, es presa fácil. El hombre que quiero decir con eso aprendió, lo primero que hizo fue subirse a los árboles. Entonces la cultura del hombre es armonícola. El hombre aprendió a vivir allá arriba. Los árboles, había comida, era la forma de defenderse. Era la forma de huir de los peligros. Ustedes han visto unos orangutanes, yo lo quiero animar, que hagan unas ramas de la botella y así pegado arriba de las grandes copas de los árboles. Y se echan unos pestañazos. Los árboles eran los árboles fueron miles de años, miles de años. El hombre se desarrolló ahí, tanto que desarrolló manos de agarrarse de los palos, de las lianas, y también hay que decir que le salió una cola. Sí. Tanto que se dice que hay mujeres
que cuando está pariendo el niño, la tiene muy grande todavía, y le hace con un grado entonces desafinar. Entonces la mujer, en ese marco, yo la pongo ahí y sigo poniéndola ahí en un marco teórico, pero existencial, que se me conoce como la infancia del género humano. ¿Qué significó la infancia del género humano? El hombre no sabía por qué estaba ahí. No sabía lo que era el día, lo que era la noche, lo que era el sol, lo que era la luna. El hombre tenía el dios del sol, el dios de la vida, el dios de la luna, el dios del aire, todos los dioses, porque no le podía dar una explicación a los acontecimientos. Y a la mujer la tenía diosa. No, o diosa no. La mujer era menos la cara, menos la persona, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Aquí no se mezcla. Y una compañera que se lo pasa es que la mujer es más ordenada que el hombre, no me da cosa. Va a decir una respuesta de eso, que la mujer es más ordenada que el hombre, tiene sombrero. ¿Es así, compañero? Sí, me caigo. El silencio torna. Continúo. No, pero vamos bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Entonces, se dan los conceptos en la infancia, no hay un conocimiento. Un infante no puede caminar. El hombre no podía caminar. El hombre andaba en 4 patas. Y lo que bajaba del árbol para ir a recoger algún fruto, ir a tomar agua y regresar. ¿Me explico? No regresaba. Ese tema, ¿sabes? Pero llega un momento, fíjense, por esto nosotros no estamos hablando en 5 minutos. ¿Cuánto pasó históricamente? Sí, llega un momento en que el hombre baja a la tierra con el pobre. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre baja? ¿Pero por qué bajó? Son miles de años. Terminaba con toda la poder, la vida. Pues al principio me imagino que bajaba todo corriendo y se subía a otro palo. Pero hay un momento que había que trasladarse al campo. ¿Cómo lo hizo si allá abajo estaban mis tigres? ¿Qué hizo el hombre para sostener esto? Aquí vuelve la chicha. Aquí lo que vuelve es otra vez el tema que se conoce como relaciones sociales. El hecho que el hombre haya estado viviendo cientos de años de edad no significa que no haya aproximado comunicación cultural, es decir, ya conocerse de esta camada, y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me voy explicando. Ya hay algún criterio, una evolución allá arriba. No se habla. Todavía no hay más. Pero el hombre tuvo que bajar. ¿Y qué consolidó el hecho de estar aquí abajo? El hombre no se bajó solo. Y de ahí viene la mala chamatucha, bajó en mala. Ya bajaron 300. Los conceptos de como unos grandes palos, no se me queden viendo como que soy primario. Venga aquí.
Están ganando 500 pendejos con paro. ¿Qué tigre iba a aguantar eso? Entonces, las relaciones sociales son las que hacen que efectivamente haya subsistido y que todavía hoy existe. ¿Por qué? Por la dicha de la comida. Es la comida la que hace. No. Entonces el hombre se consolida en la comunidad primitiva inferior. El hombre sigue. El hombre sigue. Ya andamos por aquí si quieren. Y el hombre va ahí. Y aquí cuando el hombre baja, ya estamos hablando de la horda primitiva. Ya estamos hablando de la manada primitiva. Y ya van caminando con palos. Hay una película que se llama En busca del fuego, es importante por eso. Y ahí van con palos caminando. El primero sí va en el pantano. El segundo también. Y el tercero, primero. El segundo también. Y el tercero. Va a tener de mascota una manta negra. No sé, evolucionó. Hoy somos ese hombre. Nosotros no podemos hablar de nosotros aquí en el presente porque no tenemos una formación histórica. Ese hombre, todo esto es una formación económico-social para poder conceptualizar la cultura. ¿Está comprendiendo? Ese es el razonamiento más importante. Pero bueno, continúa ahí y llega un momento, claro que aquí se descubre primero una masa, un palo con una piedra. Se puede imaginar a ese partido. Pero yo me imagino un cuate que se encuentra en la ¿qué proceso histórico para crear una fecha? Ese cuate tuvo que haber sido el Einstein de la historia. Yo todavía no he terminado la clase. No, así en serio. ¿Estaba? Dice la fecha. Díganme aquí, alguien, ustedes. ¿Quién se ha inventado algo aquí? Siempre. ¿Ah? ¿Se ha inventado algo? Me he querido inventar a veces algunas cosas en una hamaca, pero ya me caí, me golpeé la no funcionó así. Pero chico, ¿qué han pensado? Nada, absolutamente nada. ¿Irán a inventarse algo algún día? Sí, nada. Tampoco nada. Miren que lo estoy poniendo en el sentido. Ese era este escenario perfecto. El curso. Lo importante es ir comprendiendo que la sociedad vive evolucionando con los inventos. Pero la ciencia parece fuego. Luego lo descubre. ¿Qué significó el fuego? Inclusive para comer, como todo esto era todo para. Ya no era todos los borbillones, sitios, que tenía capacidad de pegar cocos con la mandíbula. Cocos.
nos habla acá de eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo, y imaginar ustedes 200 personas con 100 gente hacen una prueba y vaya dándose calor dentro de esa cueva que el cuerpo ayudó a meter los pelos del cuerpo, porque naturalmente ya no era necesario meter naturales de la evolución transmisora. Así que por eso todos nosotros ya no tenemos la cara, tenemos el menos yo. Pero la otra muchos tienen la cara de esos, ¿cómo se llama? Cuadros de la casa. No se puede mirar porque se va a respeto. Pero eso lo hace machismo. Ser feo lo hace uno. Acá. Ahora, ese pueblo también sirvió para la me imagino que un tigre creyente de sangre, ahí paseando por los fuegos, el departamento ya ha llegado el mar, y yo no sé solo. Él sigue comiendo, tigre! Ya estamos hablando que el pueblo ya le permite tener una condición y una garantía para cuidarse, de seguridad. Entonces, en este marco, también es importante entender que llega un momento, ya terminamos acá, pasamos a esta etapa de acá, y aquí vamos a hablar de dos instituciones: el matriarcado y el matriarcado. Vamos. Cuando en ese manejo de los campamentos nómadas, toda la función. Entonces, en este concepto del nomadismo, de campamento, ahora yo estoy acá, dentro de 2 meses acá, o sea, completar estos círculos, porque ningún animal iba a esperar, pues en ese camino ya tienen un arco, ya tienen una flecha, ya llevan cestos, ya su recolección es mucho más apropiada, ya hay algo más, pero de repente la mujer le consume. La mujer descubre, la mujer de cultura. La mujer encuentra la primera fundamentación importante para la humanidad, porque encuentra el descubrimiento de una comida permanente. Permanente, ¿me explico? Ahí está la comida. Ya no tiene necesidad de ese marco. Entonces, la mujer le da esa categoría de divina, porque no solamente ella reproduce vida, da vida, sino que también le da comida a la sociedad como tal. Ya, hermano, eso es gracias a esa fortaleza. El matriarcado era prácticamente la expresión de la conducción política de la comunidad. Clara en esto, yo la vez, ¿por qué tratar de las mujeres? Va que estoy criticado, pero no lo voy a lograr.